Margaret Sanger, 1879-1966. Margaret Sanger fue una enfermera y feminista estadounidense que luchó toda su vida por el control de la natalidad, instaurando incluso el término como tal. Hija de padres profundamente católicos, su madre murió joven, después de 18 embarazos, de los cuales nacieron 11 hijos. Marcada por esos hechos, comenzó a incursionar en el ateísmo y el socialismo. Estudió enfermería y trabajando en un hospital presenció con impotencia cómo miles de embarazos no deseados conducían a abortos que implicaban una gran mortandad en las madres. En 1914 inició una campaña para tomar conciencia sobre la necesidad de desarrollar métodos anticonceptivos que frenaran los embarazos no deseados. Con ese objetivo, fundó una revista femenina titulada La Mujer Rebelde, que defendía la anticoncepción bajo el lema «Sin dioses ni maestros». 2 años más tarde, abrió la primera clínica de control de la natalidad en los Estados Unidos e incluso fue arrestada por distribuir información sobre métodos anticonceptivos. Eso hizo que aumentara su popularidad. En 1921 fundó la Liga Americana de Control de la Natalidad, que terminaría convirtiéndose en la Federación Americana para la Planificación Familiar, que a su vez, junto a otras asociaciones similares de numerosos países, contribuyó a crear la Federación Internacional de Planificación Familiar en la India en 1952, de la cual Margaret Sanger fue presidenta hasta 1959. En el año 1951, Sanger logró recaudar financiamiento para que Gregory Pincus empezase a investigar sobre la píldora anticonceptiva. En 1954, y bajo el nombre de Enovid, fue probada por primera vez en 50 mujeres del estado de Massachusetts. En su época causó controversia no solo por su batalla anticonceptiva, sino por suscribir algunas ideas eugenésicas que en esos años tenían bastante eco en parte de la comunidad científica. Pese a esas críticas, prevaleció la dedicación y la entrega que le dio al control de la natalidad, y consideraba que la verdadera igualdad de la mujer exigía una maternidad libre, que cada mujer pudiera decidir si deseaba tener hijos, cuándo y cuántos. También pretendía evitar la práctica del aborto inseguro. Margaret Sanger murió en 1966 y su nombre pasó a la historia como una de las principales defensoras de los derechos de la mujer en Estados Unidos. Incluso, en 2014, el dibujante Peter Birch publicó La Mujer Rebelde, un cómic biográfico sobre la heroína de la liberación femenina por vía de la planificación familiar. Katherine Johnson, 1918-2020. Fue física, científica espacial y matemática afroamericana. Nació en Virginia, Estados Unidos, y dada la segregación de escuelas y servicios de la población afroamericana, solo pudo cursar su educación alentada por sus padres, teniendo que viajar kilómetros. Eran tiempos en que los afroamericanos, sobre todo si eran mujeres, muchas veces no concluían la etapa escolar, pero a Katherine le gustaba contar. Contaba de todo, desde los pasos en el camino, a los escalones en la iglesia, a los platos que lavaba, todo lo que podía ser contado, decía. Por su inteligencia, se saltó varios cursos, graduándose del colegio a los 14 años y de la universidad a los 18, especializándose en matemáticas. Como tantas mujeres, debió dedicarse a la crianza y también a hacer clases. Eso hasta que para la Segunda Guerra Mundial se requirió mayor número de trabajadores y entonces ese mundo masculino se abrió a las mujeres. En la NACA, predecesora de la NASA, las mujeres tenían que ser computadoras humanas, recalculando túneles de viento y otro sinfín de tareas tediosas. Dado que la evaluación fue positiva, la organización continuó con sus servicios pasada la guerra. En ese contexto, en 1953, Katherine Johnson se sumó a las filas de la NACA. Allí tendría una carrera extraordinaria.
calculó la trayectoria del primer norteamericano en el espacio y su trabajo fue vital en las misiones de Apolo, que llevaron al hombre a la Luna. Era quien creaba planes y cálculos de emergencia por si todo fallaba, las ventanas de tiempo para lanzamientos y más. Al principio se le llamaba para verificar los cálculos que hacían las primeras computadoras. Luego esta física y matemática se puso a trabajar directamente con la tecnología, hasta su jubilación en los años 80. Johnson ha contado en entrevistas lo siguiente: cuando comenzó el programa espacial, yo estaba trabajando con los chicos y tenían reuniones al respecto. Pedí permiso para ir a una y dijeron, bueno, las chicas normalmente no vienen. Dije, ¿hay una ley al respecto? John Glenn, el primer norteamericano en orbitar la Luna, por ejemplo, pidió específicamente que Katherine Johnson calculara la trayectoria y verificara lo que decía el computador. Si no, no se subiría a la aeronave. Por supuesto que siendo mujer y afroamericana, Katherine Johnson y sus logros pasaron desapercibidos por décadas, incluso habiendo escrito decenas de documentos para la NASA. En 2015 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, un honor en Estados Unidos a manos del presidente Barack Obama. Su vida y la de sus colegas mujeres fue llevada al cine en la película Talentos Ocultos de 2016, basada en un libro del mismo nombre de Margot Lee Shetterly, a propósito del desconocido legado de las mujeres negras en la NASA y su rol en la carrera espacial. En una oportunidad, reflexionando sobre su trayectoria y la de otras mujeres, Katherine Johnson señaló: las mujeres son capaces de hacer todo lo que los hombres son capaces de hacer. A veces tienen más imaginación que los hombres. Los hombres no le prestan atención a los pequeños detalles. Hedy Lamarr, 1914-2000. Uno de los rostros más bellos del cine es también la inventora del origen del Wi-Fi. Hedwig Eva Maria Kistler es el verdadero nombre de la actriz austriaca que luego se nacionalizó estadounidense y fue conocida como Hedy Lamarr. Hija de un banquero y de una pianista, ambos judíos laicos, desde pequeña llamó la atención por su inteligencia y belleza. A los 19 años protagonizó la película Éxtasis y marcó un hito por ser la primera mujer en hacer un desnudo y simular un orgasmo en la historia del cine. El problema de su fama prematura es que Frederick Mann, un magnate de la industria armamentística, se obsesionó con ella y consiguió que sus padres se la entregaran en matrimonio, en un lazo que más tarde ella describiría como esclavitud. Debió pausar su carrera cinematográfica, dado que estuvo recluida y vigilada durante años. Durante ese tiempo, se dedicó, en cambio, a la ingeniería y aprovechó la cercanía de su marido con Adolf Hitler y Benito Mussolini para obtener información de inteligencia que más tarde traspasaría al ejército de los Estados Unidos. Con la ayuda de una sirvienta, que además habría sido su amante durante el tiempo que estuvo aislada, la actriz logró escapar de su marido. Hay distintas versiones sobre los detalles de su vida, pero lo cierto es que llegó a Londres y ahí conoció a Louis B. Mayer, socio de una prestigiosa compañía de cine, quien eligió para ella el nombre artístico de Hedy Lamarr y la denominó la mujer más hermosa del cine. Con Mayer cruzó el Océano Atlántico y llegó hasta Hollywood para trabajar en los estudios de cine Metro-Goldwyn-Mayer. Luego vinieron numerosos papeles en la pantalla grande y varios matrimonios también. Pero Hedy también mantuvo su pasión por la matemática y se especializó en telecomunicaciones. Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, la ingeniera ofreció su ayuda y conocimiento al ejército, pero le respondieron que mejor usara su belleza y su fama para promover la venta de bonos de guerra. En lugar de detenerse, recaudó más de $7 millones de la época. Luego, en 1942, patentó, junto al compositor George Antheil, el espectro ensanchado, lo que viene siendo el origen de las tecnologías inalámbricas posteriores como el Wi-Fi o el Bluetooth. Lamarr y Antheil
Cedieron la patente al ejército estadounidense para que lo utilizaran durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue recién en 1962 que este sistema fue usado durante la crisis de los misiles que enfrentó a Estados Unidos contra la Unión Soviética y Cuba. Marie Curie, 1867-1934. Ser científica, académica e investigadora a principios del siglo XX era prácticamente imposible. No solo porque los laboratorios eran dominados por hombres, también las universidades y los colegios eran territorio masculino. Esa fue la razón por la que María Sklodowska, hija de profesores, tuvo que dejar su Polonia natal. Su país era controlado por el Imperio ruso y María no podía estudiar en instituciones superiores por su género. Tras un par de años trabajando como institutriz, en 1891 se trasladó a la Universidad de París para estudiar física, química y matemáticas. Ahí conoció a otro científico que se convertiría en su gran compañero, marido, padre de sus 2 hijas y dupla laboral, y de quien tomó el apellido para convertirse en Marie Curie. A pesar de vivir de forma muy humilde, pues la mayoría de su trabajo científico era pagado por ellos mismos siendo profesores, los Curie se dedicaron a investigar y experimentar. En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X y al año siguiente Henri Becquerel descubrió la radioactividad, aunque el término sería acuñado por Marie Curie tras llevar a cabo sus experimentos. Junto a su marido, logró aislar otros 2 elementos a partir de un gran descubrimiento, el polonio, bautizado así en honor al país de Marie, y el radio por la cantidad de rayos que emitía. En 1903, los Curie ganaron el Premio Nobel de Física por su investigación en conjunto con Becquerel. Marie fue la primera mujer en la historia en recibir este honor, pero luego llegó la tragedia. Pierre murió en 1906 en un accidente. Marie continuó su trabajo científico en el Instituto del Radio, creado por ella misma con los fondos que trajo el Nobel, y se convirtió en la primera mujer en ser profesora de la Universidad de París, al tomar la vacante dejada por la muerte de su marido. Logró aislar el radio, además de definir el estándar internacional de radiaciones, entre otros logros médicos que eventualmente ayudarían en el tratamiento del cáncer. En 1911, Marie ganó otro Nobel, esta vez en química. Marie Curie era una científica infatigable. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, quiso aprovechar sus descubrimientos en la aplicación de los rayos X en el campo de batalla. Curie lideró la implementación de 20 vehículos con rayos X y 200 unidades de rayos móviles para atender a los heridos. Se les apodó los pequeños Curie. Tras la guerra, siguió trabajando en la ciencia y por fin comenzó a disfrutar de reconocimientos internacionales. Murió en 1935 por complicaciones derivadas de la exposición a la radiación. Fue la primera mujer, una vez más, en ser enterrada en el Panteón de París por sus logros, un lugar reservado para los más importantes personajes de la historia de Francia. Justicia Espada Acuña, 1893-1980. Hasta 1913, ninguna mujer sudamericana había entrado a estudiar ingeniería civil. Fue Justicia Espada Acuña quien entró a esta cartera en la Universidad de Chile. Si bien las mujeres chilenas podían estudiar en la universidad desde 1877, gracias al decreto Amunátegui, las principales carreras elegidas eran pedagogía, medicina, enfermería y trabajo social. Justicia nació en Santiago en 1893, hija de un ingeniero que promovió entre sus hijas que se valieran por sí mismas a pesar de las diferencias de género de la época. En primera instancia, estudió pedagogía en matemáticas en la Universidad de Chile. Sin embargo, luego se aburrió de la carrera y se incorporó a ingeniería civil. A pesar de ser un mundo completamente masculino, Justicia no se sentía intimidada, aunque en la facultad no hubiera ni siquiera baño para mujeres. En 1919,
Justicia se graduó sin haber reprobado ningún ramo y así se convirtió en la primera mujer de Sudamérica en ser ingeniera. Comenzó a trabajar en 1920 en Ferrocarriles del Estado como calculista en el Departamento de Vías y Obras, de donde se jubiló en 1954. La presencia de Justicia en ingeniería impulsó poco a poco a una nueva generación de mujeres estudiantes, que en 1959 representaban el 1% de la matrícula de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y que en 2018 tuvo un récord de 30%. En 1981, el Colegio de Ingenieros de Chile la incorporó a su Galería de Ingenieros Ilustres y en 1990 se instauró el Premio Justicia Espada, que se entrega cada 2 años a una mujer destacada en la profesión. Como hemos visto a lo largo del curso, el trato desigual y la discriminación que sufren mujeres y niñas en las carreras científicas, tecnológicas, ingenieriles y matemáticas tienen su origen en los albores de la ciencia y ha sido sostenido sistemáticamente por visiones hegemónicas que buscan prevalecer una posición dominante de lo masculino por sobre lo femenino y disidente, siendo avaladas por teorías filosóficas sesgadas y experimentos médicos completamente anacrónicos a la realidad. Afortunadamente, estas posiciones han cambiado paulatinamente e instituciones como las universidades han implementado diversas políticas de acceso y acompañamiento que tienen como objetivo reducir la brecha de género en las áreas científicas. Sin embargo, creemos que falta mucho por avanzar en educación escolar para eliminar los sesgos de género en las salas de clase e incentivar a las mujeres del futuro en la elección de la ciencia como su forma de desarrollarse profesionalmente. Esperamos que este curso haya sido de su agrado, que haya sido una inspiración para ustedes y para tantas niñas y adolescentes y jóvenes que buscan en la ciencia una oportunidad para aportar al mundo. Nos encontramos en una próxima oportunidad.